Bien, en este video, lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre un hecho particular que sucedió muy importante durante el gobierno de Irigoyen en 1918. Como pueden leer, es sobre la reforma universitaria. Este hecho, lo que se conoce como la reforma universitaria, va a ser importantísimo por muchísimos motivos. Algunos de ellos, los que lo voy a nombrar ahora, es porque va a haber un antes y un después en los estudios universitarios, ¿sí? En las universidades públicas, estamos hablando de esas universidades que dependen del Estado. Va a haber un antes y un después de esta reforma. No solo va a afectar a las es un movimiento que se origina en Córdoba, ¿sí? Y eso nos afecta mucho más a nosotros como cordobeses. Eh, y además no solo afecta, digamos, a las universidades públicas de la Argentina, sino que va a tener una incidencia latinoamericana. Muchas otras universidades latinoamericanas toman el mensaje de la reforma universitaria, lo hacen propio y también generan sus propios movimientos de lucha. Recordemos eh, que ya les había dicho que el gobierno de Irigoyen no es un gobierno revolucionario, sino que es un gobierno reformista. Entonces, esta reforma es una reforma que Irigoyen va a apoyar, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Antes de nada, antes de seguir, les quería decir que esto está en la página 103, ¿sí? Hay un titulito que dice Reforma Universitaria. Bueno, ahí lo pueden buscar en la página 3 en la página 103 de la fotocopia. ¿Quiénes van a organizar esta reforma? ¿Quiénes la van a llevar a cabo? No, perdón. Antes de esto, me acabo de leer. Vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que estábamos? ¿Qué es el contexto? ¿Qué está sucediendo en el país? ¿Qué está sucediendo en la provincia? El acceso a las universidades estaba restringido para una pequeña porción de la población que pertenecía a una élite gobernante, ¿sí? A una élite ya no gobernante porque está Irigoyen, pero sigue siendo una élite, ¿sí? Que son esta oligarquía. Ese pequeñísimo grupo de población, ¿sí? Van a ser los que pueden acceder a las universidades. Y por otro lado, también es muy pequeño el número de docentes y directivos en los cargos. Y además, los cargos van a ser vitalicios, o sea que no hay una renovación de docentes. No es que un docente, supongamos que da mal clase, no lo podían sacar, no se concursaban los cargos, ¿sí? El que estaba en un cargo, en una materia, era docente de alguna materia, de alguna carrera, se quedaba hasta que no tenía más ganas de trabajar, o se moría eventualmente. Y en Córdoba particularmente sucede que la Iglesia Católica tiene mucha influencia en la educación, ¿sí? Recordemos que Córdoba es bastante conservadora y católica, ¿sí? De hecho, los jesuitas estuvieron durante mucho tiempo y tienen muchísima influencia, por eso también tenían mucha influencia en la universidad. Tienen que saber y tener presente que en la universidad se genera el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, la influencia de la Iglesia Católica seguramente va a ir en contra de algunos conocimientos científicos. Vamos ahora hacia el cuadro. ¿Quiénes son los que llevan a cabo esta reforma? El movimiento estudiantil, ¿sí? El movimiento estudiantil universitario. ¿De dónde? De la Universidad de Córdoba. ¿Estamos? Cualquiera de ustedes que de acá a 2 años quiera ir a la universidad, va a tener que estudiar por el cursillo la reforma universitaria de 1918. Todas las facultades y carreras de la Universidad Nacional de Córdoba tocan este tema. Se los aviso. ¿Qué es lo que van a pedir los estudiantes? Los estudiantes van a estar en contra de que sea una élite oligárquica la que solamente pueda acceder a los cargos y pueda acceder a estudios. Entonces, por un lado van a pedir la renovación de los métodos de enseñanza, ¿sí? Métodos viejos, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo científico ni lo que está sucediendo en 1918, ¿sí? Son conocimientos que no se actualizan, entonces van a pedir, ¿sí? Una renovación de los métodos de enseñanza. Participación del estudiante en la dirección de las universidades. Esto va a ser fundamental porque acá solamente son los docentes los que forman y los que deciden qué se hace en la universidad, qué se deja hacer, qué se estudia, en qué se invierte y en qué no se invierte. Ahora van a decir que los estudiantes quieren también tener participación en eso porque son parte de la universidad y son quienes están
obteniendo, digamos, el conocimiento. La vinculación de la universidad con los problemas sociales, que no sea la universidad algo aislado de la sociedad o de lo cotidiano, y el acceso a la docencia de elementos dignos que no pertenecieran únicamente a los sectores tradicionales, o sea, que si hubiese algún docente digno, ponen, ¿no? Que sea capaz, ¿sí?, de poder ocupar el cargo de alguna materia en alguna facultad, que pueda acceder al cargo, y que no sean estos sectores tradicionales los únicos que pueden acceder. Bien, vamos a la otra a la otra diapositiva. ¿Qué van a hacer los estudiantes? ¿Sí? Acá había un personaje, son muchos, ¿no?, quienes van a llevar a cabo este movimiento. Hay un personaje muy importante, que es este que ven acá, se llama Deodoro Roca. Deodoro Roca es un egresado del Colegio Montserrat, va a ser abogado, ya va a estar egresado, y lo que va a hacer es escribir junto con otros estudiantes que pertenecen a la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, Federación Universitaria de Córdoba, todavía existe, es un órgano que existe, que reúne a todos los estudiantes de las universidades públicas, y va a escribir lo que se conoce como el Manifiesto Liminar de la Reforma de 1918, ¿sí? El manifiesto, acá, ¿sí?, de la Federación Universitaria de Córdoba. ¿Qué es un manifiesto? Para que ustedes sepan, porque es fundamental dentro de lo social, sobre todo, ¿no? Un manifiesto es un texto más o menos corto, más o menos, porque les digo que deben ser de 3 a 10 páginas, digamos, no más, pero más o menos corto, que se dirige a la opinión pública, ¿sí? Puede ser político, religioso, filosófico, artístico, digamos, de cualquier ámbito, ¿sí? Un grupo de gente que decide, escribe un texto, decide dirigirse a la opinión pública para defender, para exponer y defender su programa de acción, ¿sí? Que generalmente va a ser novedoso o revolucionario con lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, este manifiesto, ¿sí?, hay miles de manifiestos en la historia de la humanidad. Este manifiesto particularmente lo que va a hacer es exponer y defender el programa de la reforma universitaria de 1918 en contra de este sistema que venía teniendo la universidad, ¿sí? Ellos lo van a escribir. Y se dirigen, esto es una tapa de un diario, todo esto es un recorte de un diario de la época, digamos, lo van a sacar en todos los diarios. Dice: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Acá ya estamos viendo desde el título que se están dirigiendo a los hombres libres de Sudamérica, no solo de Córdoba ni solo de Argentina. Dice: hombres de la República Libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. La última cadena, ¿sí? Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy, ¿sí?, esta frase es histórica y fundamental. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Ese es el primer párrafo del manifiesto liminar que escriben la Federación Universitaria de Córdoba para todos los hombres libres de Sudamérica. Miren si no tiene relevancia lo que está diciendo y lo que están proponiendo, ¿sí? Y en este pedacito ustedes ya pueden ver a quiénes le hablan, ¿sí?, qué es lo que están proponiendo, a quiénes se lo propone, y después en el texto lo van a ir desarrollando, ¿no es cierto? Pero ellos están hablando de libertades, están hablando de romper cadenas, están hablando de vergüenzas que ya no tienen, ¿sí? Y esta foto de acá, una foto de una de las más famosas, que es en el Hospital de Clínicas, donde ellos toman el Hospital de Clínicas, ¿sí? Se meten adentro, se acaban las clases,
y hasta que no venga, le den una respuesta, sobre todo el presidente le dé una respuesta. ¿Sí? Entonces Deodoro Roca, que además, por si las dudas los hinchas de verano, era de Belgrano. Bien, y por último, en esta idea, vamos a ver qué logran. ¿Sí? Logran autonomía universitaria. Esto quiere decir que el presupuesto que les da el Estado, el Estado que les da presupuesto a las universidades, ¿sí? No tiene que influir en las decisiones que tome la universidad. ¿Sí? La universidad, con ese presupuesto, es capaz tiene que ser capaz de decidir en dónde lo quiere invertir y gastar, y no tiene que el gobierno nacional influir en las universidades, ¿sí? Tienen que ser dos cosas diferentes. Cogobierno, ¿sí? Y esto es lo del gobierno tripartito, pedían que sea, en vez que sean solo los docentes los que tomen todas las decisiones, que haya un gobierno entre docentes, estudiantes y egresados. Esos tres, ¿sí? Van a formar comisiones para debatir en qué se gasta, cuáles son los planes de estudio, cómo van a hacer, cuál es el reglamento. Hoy ya no es tripartito, sino que son 4 los órganos que pertenecen al gobierno de la universidad, y es docentes, estudiantes, egresados y no docentes, que son aquellos que limpian, que organizan, que son administrativos, que arreglan las computadoras. Bueno, ellos también son parte de la universidad. Bueno, les voy a dar algunas más: libertad de cátedra, libertad paralela y cátedra libre, acceso por concurso, periodicidad de las cátedras, acceso por concurso y periodicidad de las cátedras. ¿Qué quiere decir? Que en la universidad, hasta el día de hoy, todas estas cosas siguen hasta el día de hoy. En la universidad, los cargos a docentes se concursan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay ciertas reglas, tenés que rendir un examen, tenés que dar, no sé, una proposición de una clase, un tema, cómo lo tratarías, ¿sí? Y el que esté mejor preparado para dar esa clase va a ser el que acceda como docente, y no el que tenga un apellido más importante. Gratuidad y acceso masivo, que no se paguen. Las universidades son públicas, gratuitas, ¿sí? Vinculación de la docencia con la investigación, esto es fundamental. Inserción en la sociedad y el rol de la universidad. Solidaridad latinoamericana e internacional. Y unidad obrero-estudiantil. Esto es importante, que ahora no resuena, pero digo, en su momento era muy importante, como en todos los procesos que va a tener de lucha, obreros y estudiantes van a estar unidos, ¿sí? Van a estar juntos apoyándose. Extensión universitaria es lo que tiene que ver con que la universidad no se quede solo dentro de la universidad, sino que tenga contacto con la realidad la realidad que existe, ¿sí? Entonces, que pueda tener planes para que influyan también en el saber científico que se llegue a, por ejemplo, si, no sé, en la Facultad de Medicina surge una vacuna, bueno, que cómo esa vacuna va a llegar al resto de la sociedad, ¿no? Eso es extensión universitaria. Bien, ¿qué logran los estudiantes de la FUC, de la Federación Universitaria de Córdoba, a partir del manifiesto liminar y de la lucha muy fuerte que tuvieron, unidos obviamente con los obreros? Van a lograr que esta reforma se lleve a cabo. Irigoyen apoya totalmente la reforma porque va a estar en contra de la oligarquía. Ya vamos a ver que después Irigoyen hay cosas que no apoya, pero en otros conflictos. Pero este conflicto va a ser apoyado y esta reforma va a ser llevada a cabo. Hasta el día de hoy la universidad se rige por estos principios que surgen en Córdoba en 1918.